No hay decreto, Felipe, bienvenidos, buenos días. No hay decreto, no lo va a haber seguramente hoy, no hay decisiones todavía. Es decir, lo que hay sobre conmoción interior y sobre emergencia económica es apenas un trino del señor presidente notificándonos que ha sido declarado el estado de conmoción. Pero decreto, que es como se gobernaba antes, Felipe, con actos administrativos, eso todavía no existe. No está publicado en la página de Presidencia. Precisamente yo hoy muy temprano estaba mirando, Néstor, para conocer la parte motiva del decreto de emergencia económica y de conmoción interna, pero todos, como usted o sea que dice, no hay todavía. Felipe, todos estamos suponiendo por el trino del presidente que el motivo de la conmoción es la situación crítica en Catatumbo, en norte de Santander. ¿Cuál es el motivo de la emergencia económica? No tengo, le confieso a usted, a los oyentes, no hay absolutamente nada porque el gobierno todavía no lo ha informado. ¿Qué tiene que ver Catatumbo, la crisis humanitaria en norte de Santander, con una emergencia económica que es para todo el país? Eso es lo que tendrá que resolver la publicación del decreto, la motivación de los decretos cuando vengan desde la oficina jurídica de la Casa de Nariño. Que aparentemente sean dos, Néstor, ¿no? Porque si se concreta lo que el presidente anunció en su trino, habrá un hecho inédito, absolutamente histórico en el derecho constitucional colombiano, que es que simultáneamente se decreten dos estados de excepción, el de conmoción interior y el de emergencia económica. Siempre había sido uno u otro. Uno u otro, entre otras cosas, porque la Constitución, digamos, una de las grandes diferencias entre uno u otro son sus causas. El artículo 215, que es el que se refiere a la emergencia económica, el 203 es el de la conmoción interior, y pues dice que cuando haya grave perturbación del orden público y tal. Y en el 215 dice, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el 212, que es la guerra, y el 213, que es la conmoción interior. Entonces siempre se había entendido que, dado que el 215 dice que son hechos distintos a los del 213, pues no se pueden invocar los mismos hechos para decretar los dos estados de excepción. Entonces esa es la primera duda y discusión constitucional que se va a generar. Héctor, si es posible que amanecemos, la verdad, totalmente a ciegas, porque lo único que hay... Y llenos de preguntas, claro. No, claro, lo único que hay es un trino de un par de párrafos muy lacónicos, muy escuetos del señor presidente. Nada todavía diferente. No se sabe, Néstor, digamos, es difícil criticar o no la medida, porque claro, todo depende de para qué estos estados de excepción, pues digamos, pueden ser útiles en una situación grave como la que hay en el Catatumbo, pero pueden ser abusos si es que el gobierno pretende usarlos para otras cosas. Aquí viene parte de las conversaciones que hemos tenido aquí en otras oportunidades, de que pues muchos tienen temores de que el presidente pues lo que quiera es eso que llaman gobernar por decreto. Recuerde usted que él aquí en estos micrófonos, cuando estábamos en la campaña presidencial, él le dijo una cosa que fue muy sorprendente un día, que es que el primer día de su gobierno decretaría la conmoción interior o el estado de excepción. Eso fue muy cuestionado y muy criticado, pero demuestra, a mi modo de ver, que a él le gusta gobernar por decreto, claro, porque pues supone que es más rápido, no tiene que negociar Héctor, en el Senado las decisiones. Ese es un buen recorderis, Felipe. Gran descubrimiento, que al presidente Petro le gusta gobernar de una manera excepcional, que antes, cuando estaba en la oposición, decía que la conmoción interior le parecía autoritaria. Una derivada dictatorial. Por eso yo particularmente me dejo guiar por el presidente Petro, que estaba en la oposición, y por eso es que a mí me asusta. Yo no entiendo muy bien en detalle todo el problema constitucional, pero como yo he leído siempre al señor presidente, entonces cuando se iba a decretar en el gobierno Duque este estado de excepción, él dijo, comienza la derivada dictatorial. Entonces yo me quedo con eso y me asusto. Las 6 de la mañana, 23 minutos, el presidente Petro, pues gran descubrimiento, digo, padre, estamos haciendo, le gusta gobernar con plenos poderes, que es al final de cuentas lo que le dan ambas figuras. Y es cierto, nunca en la historia de Colombia habíamos amanecido con las dos al tiempo, simultáneamente. Felipe, conmoción interior y estado de emergencia.
Sí, no, la verdad. Y lo que es peor, Felipe, había una época en que los gobernantes para esto daban una explicación pública y hacían una alocución. El presidente que hace alocuciones para una cantidad de cosas mucho menores que esta, no se le ocurrió informarle al país qué motiva el estado excepcional de conmoción interior o de emergencia económica. Simplemente un trino. Declaro la conmoción interior y declaro la emergencia económica. Sí, hay que conocer la parte emotiva, pero hay que pensar lo malo. Es decir, piensa mal y acertarás, Néstor. Yo creo que él va a tratar de imponer algunas de las normas, estoy hablando de la emergencia económica, que se cayeron en la ley de financiamiento por decretos. Es que las dos, Felipe, las dos, la conmoción interior y la emergencia económica, lo habilitan para crear impuestos. Así que no se sorprenda si al final el presidente Petro, amparado en las dos, va a crear nuevos impuestos o va a hacer cambios en el presupuesto, por ejemplo, que él tiene problemas económicos. Claro, pero no debemos, es decir, no, siendo esto pues de mucho cuidado y que tenemos que verlo en detenimiento, no debemos distraernos de lo que está pasando realmente en el Catatumbo, Néstor, porque es que el presidente es un experto en votar distractores. Entonces ayer filtró que la señora Sarabia iba a ser canciller y que no sé qué, y que bueno, y entonces él empieza a distraer a la opinión pública, y hoy amanecimos con 19.000 desplazados en el Catatumbo. Entonces no nos dejemos distraer, sin perjuicio de que miremos en detalle los peligros, ¿no?, que puede traer Felipe, que el presidente Petro, a quien le conocemos su talante, gobierne por decreto. Felipe, para su tranquilidad, para la tranquilidad de los oyentes, la Corte. Aquí todavía hay Corte Constitucional. Claro. Estos decretos tienen un control automático. Claro, Al día siguiente de su expedición, el presidente tiene que enviarlos a que la Corte se los revise, inclusive el decreto de declaratoria de estado de excepción, que esa es una cosa relativamente nueva, no siempre ha sido así. Ha habido momentos largos en la historia de Colombia que no se estudiaban los decretos que declaraban la emergencia, sino los que adoptaban la medida. Pero déjeme hacer una precisión, Felipe. Es cierto, como yo lo dije, que esta es la primera vez que, invocando los mismos hechos, se declararían simultáneamente los dos estados de excepción. Pero en el año 2008, el presidente Uribe había decretado la conmoción interior, la decretó por 90 días, y mientras estaba la conmoción interior, decretó el 17 de noviembre del 2008 el estado de emergencia. Entonces, durante unos días estuvimos con los dos estados vigentes, pero fue por hechos distintos, Néstor. El primero, el de conmoción interior, lo declaró el presidente Uribe por un paro judicial, y el segundo, la emergencia económica, por una ola invernal. No como en este caso, que son los mismos hechos, la misma sustentan motivación. Aparentemente las dos medidas. 6:26 a.m. Hoy deberíamos tener alguna claridad de los decretos y el rumbo que quiere tomar el gobierno con esta situación de conmoción interior y emergencia económica. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Desde hace 17 años que en Colombia no se recurre a la figura de la conmoción interior, y especialmente por motivos de seguridad, algo que no se hace desde hace 23 años. Y aunque el presidente Petro, siendo congresista y dirigente de la oposición, criticó con vehemencia el uso de este estado de excepción e incluso llamó a movilizaciones populares en todo el país por el rumor de una declaratoria de conmoción interior durante el estallido social en el gobierno de Iván Duque, hecho que al final no ocurrió, ahora recurre a esta facultad constitucional. El motivo, el deterioro de la seguridad en varias regiones del país, especialmente en el Catatumbo, donde ya son cerca de 90 muertos, centenares de heridos y más de 11.000 desplazados, que han dejado los enfrentamientos y acciones criminales entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC por el control del territorio. La medida habría sido planteada por el presidente a sus ministros el pasado viernes en un Consejo de Seguridad en Tibú, como lo confirmó el saliente ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Sí, hubo el fin de semana, bueno, no es el hecho, pero lo contesto con todo cariño. El fin de semana el presidente nos anunció en el gabinete que iba a hacer un estudio jurídico, y todos los equipos jurídicos de los ministerios pues estuvieron trabajando durante todo el fin de semana para la conciliación de lo que será el estado de conmoción interior. Por supuesto no se ha decretado porque lo tienen que firmar el presidente y todos los ministros, pero pues lo más seguro, quien coordina el estado y la seguridad por parte de la Constitución Nacional es el presidente. La conmoción interior está consagrada en el artículo 213 de la Constitución del 91 y fue el reemplazo del llamado estado de sitio concebido en la Carta Política de 1886.
XVI y que fue predominante durante su uso en el siglo XX en Colombia. Se trata de un estado de excepción en el que el gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley durante 90 días, prorrogables por otros 90 y con una segunda prórroga previa autorización del Senado. Entre las acciones que facultarían al gobierno está la autorización para suspender a alcaldes y gobernadores que obstaculicen el trabajo de la fuerza pública, imponer contribuciones fiscales y parafiscales, modificar el presupuesto, imponer toques de queda, asegurar el abastecimiento de mercados, suspender la vigencia de salvoconductos, entre otros. Aunque no se conocen los detalles de lo que contendría esta conmoción interior, el ministro de Defensa Iván Velásquez en entrevista con Mañanas Blue dejó claro que las acciones estarían netamente limitadas a conjurar la situación de orden público de los 11 municipios que conforman esta región del norte de Santander. Tendría una capacidad de limitación del derecho de locomoción, unos controles más efectivos respecto de esa situación en los territorios. Tendría una mayor capacidad en cuanto a destinación inmediata de recursos para atender la emergencia en la región. Yo creo que en esto es en lo que se enfocaría especialmente el estado de excepción. Pero esta conmoción no vendría sola. El gobierno también expedirá un decreto de emergencia económica y social para atender la crisis humanitaria. Sería la segunda emergencia del gobierno Petro, luego de la decretada en julio de 2023 por la situación de hambre y pobreza en La Guajira y que luego fue declarada inexequible por la Corte en octubre de ese mismo año. Esta medida, según dice la Constitución, solo podrá ser utilizada por 30 días con prórroga hasta 90 días y los decretos deberán estar enfocados en solucionar las causas y conjurar la crisis. Desde el Congreso, los sectores cercanos al gobierno saludaron la decisión señalando que ante la gravedad de la violencia se requieren acciones excepcionales. El representante liberal Carlos Felipe Quintero. Era necesario que el gobierno decretara el estado de conmoción interior. Lo que ha hecho el ELN es asesinar a la población civil, es atacar a los colombianos, es secuestrarlos. Por eso el presidente Gustavo Petro y su gobierno debe de enfrentarlos. Le pedimos a la fuerza pública que enfrente a estos terroristas. En la oposición le recuerdan al presidente Petro que en el anterior gobierno calificaba los rumores de conmoción interior como visos dictatoriales, pero que al final lo que hay de fondo es la imposición de una reforma tributaria por decreto. El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. Está instrumentalizando la crisis del Catatumbo, en cierta manera causada por su improvisada paz total y su laxitud con los terroristas, para decretar una conmoción interior que, entre otras cosas, le va a dar la posibilidad de hacer una reforma tributaria transitoria para buscar caja de cara a las elecciones del año 2026. Desde el Congreso vamos a hacer control a todos los decretos que saque y esperemos que la Corte Constitucional no permita la vulneración de una figura tan relevante pero que puede ser tan mal usada. Sin embargo, varias voces independientes alertan que es muy probable que los decretos de conmoción interior y emergencia económica no pasen por la revisión automática de la Corte, ya que la grave situación humanitaria del Catatumbo en ningún caso es imprevisible y excepcional, recordando que desde hace varios meses la Defensoría del Pueblo había enviado alertas tempranas sobre esta situación y el gobierno no había tomado las medidas necesarias. Andrés Carmona, Blue Radio. Que no pase por la Corte Constitucional quiere decir que la Corte no avalaría. Exacto. Que no apruebe la Corte la declaratoria de los estados de excepción por cuenta de que no son hechos imprevisibles. Pues tan no imprevisibles que la Defensoría había alertado, dice Vera Grave, que negociaba con el ELN, que ya le habían reclamado al ELN lo que estaba